Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Lilia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge Eliezer. Te agradezco mucho esta invitación. Espero que todo funcione muy bien. Bueno, esperemos. Bueno, sí. Mi nombre, soy escritor de literatura infantil. Estoy conversando con Lilia. Tú me vas a decir el nombre completo, por favor, Lilia, y me vas a decir de qué región o dónde naciste para que le cuentes a los oyentes del programa Palabras al Viento de Radio Poesía. Bueno, muy bien, yo soy Lilia Gutiérrez Riveros. Nací en Macaravita, que es un pueblo de Santander, en la cordillera oriental. Así que soy muy de montaña. Bueno, aquí estoy, vivo hace unos cuantos años en Bogotá y escribo poesía, ensayo y cuento. ¿Qué tipo de poesía, qué tipo de ensayo y qué tipo de cuentos, Lilia? Mira, yo escribo poesía por diversos motivos como todos los poetas. Los poetas son tocados por las circunstancias de la historia, por las circunstancias del momento, pero fundamentalmente yo llamo la atención sobre el cuidado de la vida. De hecho, yo soy Premio Mundial de Ecopoesía, precisamente por eso, por llamar la atención sobre el cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones. Generalmente nos dicen, tanto en el colegio como en otros lugares, no matar, ¿no? Pero no dicen a quién. Entonces, cuando matamos un ave, creemos que no estamos cometiendo un error y es el mismo error que si cometiéramos con un ser humano. Esas diferencias de las especies tienen que borrarse. Yo sostengo que ninguna especie es superior a otra y por tanto el respeto tiene que ser igual, ¿no? Eh, bueno, el caso es que yo también soy bióloga y lo digo con toda tranquilidad, ninguna especie es superior a otra, así sea la más pequeña, y de hecho un virus que ocuparía el más ínfimo lugar de la evolución ha puesto en jaque a la humanidad. Así que yo sigo llamando la atención sobre el cuidado de la vida y ese es el mayor fundamento, no solamente de mi poesía, sino de toda la escritura a la que me he dedicado durante toda la vida. Tú me dijiste que ganaste un premio a nivel mundial. ¿En, en qué modalidad? ¿En qué tiempo? Y lógicamente, ¿qué entidad fue la que realizó la convocatoria? Mira, yo gano el concurso mundial de ecopoesía en el 2010. Mm, La convocatoria la hizo la Unión Mundial Poetas por la Vida. Y lo gané y creo que lo importante de ganar un concurso de esta naturaleza es que te da un respaldo para poder continuar con el trabajo que te has propuesto, con el de llamar la atención sobre esas manifestaciones diversas de la vida y que, bueno, muy afortunadamente ahora toda la gente está poniendo atención, los grandes, los pequeños, los amigos, los que no son tan amigos, pero que ya la gente está tomando una conciencia importante sobre esta temática. Como te digo, a veces nos decían no hacerle daño a alguien, ¿no? Pero ese alguien siempre pensábamos que era nuestro vecino, era
el pretendiente o el novio o el marido o alguien por el estilo, pero resulta que no tuvimos en cuenta durante mucho tiempo a esas grandes especies que son maravillosas y que nos ayudan a levantar la vida. En ese momento que se habla de cambio climático, de todo cuestiones por el estilo, no vamos a tener problemas. El planeta se va a renovar. El peligro está en la especie humana. Así que eh, es indispensable que miremos hacia ese lado, hacia cómo está el aire, cómo está el agua, cómo está la tierra y cómo están las especies de las cuales dependemos. No es que nosotros protegemos, no señor, eso es un simple deber. Lo que pasa es que la especie humana es la que está en riesgo. Y bueno, yo no veo ningún problema, ¿no? Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Yo tengo un libro que se llama El Gran Libro de los Dinosaurios y fue un momento importantísimo para el planeta, porque hay un cambio importantísimo de la diversidad que hasta ese momento existía y persisten algunas especies de aquella época. Por supuesto, no había en ese momento humanos, pero posteriormente se impone esta especie, esta raza que de alguna manera ha abusado, ¿no? Y no hablemos de otras invenciones porque las invenciones se volvieron en contra del mismo ser humano, que son terribles, ¿no? Se hace un gran invento científico, se descubre, ejemplo, algún elemento químico o alguna cosa por el estilo, y resulta que ese elemento lo volvemos en contra de los seres humanos y en contra de un poco de especies que viven en la Tierra. Y bueno, esta discusión sería interminable, pero yo estoy siempre en ese plan, amigos. No es porque nosotros seamos los grandes protectores, es al revés. Dependemos de esas especies que muy afortunadamente nos acompañan en este gran planeta. De manera, Lilia, que lo tuyo no es una pose, sino que es una forma de vida, porque pues tú eres bióloga y como bióloga, lógicamente, tienes una postura frente a la defensa de la vida de todo ser viviente. Entiendo yo que sería tus escritos reflejan sencillamente la formación tuya y lógicamente el pensamiento interior tuyo. De acuerdo, yo soy bióloga y soy química. Entonces, la química ayuda a la biología. Todo biólogo debe ser químico, en mi concepto. No al revés, tú puedes ser químico sin ser biólogo. Y mis libros, yo tengo 14 libros de biología y 15 de química. Bueno, hay otro libro que se llama 100 experimentos de biología, física y química. Y todo ese trabajo va orientado siempre al cuidado de la vida. He sido, por supuesto, catedrática mucho tiempo y pues mis estudiantes saben perfectamente de la orientación que siempre le doy a la química y a la biología especial. De manera que tú eres muy académica, sin embargo escribes de esos temas para los chicos y lógicamente para los adultos para adquirir o tomar conciencia, para que tomen conciencia de la protección de esas formas de la vida. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que la ciencia hay que ponerla al servicio de toda la gente. Cuando escribimos un texto que solamente sea en términos científicos y demasiado técnicos, ni siquiera sirve para los grandes científicos, queda de pronto en los anaqueles y de repente en una hoja de vida. Pero a estas alturas de la vida no es como tan indispensable ese tipo de asuntos. Yo he orientado mi trabajo hacia la escritura y creo que el hecho
de pensar en las diversas manifestaciones de vida es un principio que debería tener toda persona, sencillamente. Lo que yo hago es como tocar el alma de las personas, especialmente de los niños, que no es difícil, ¿no? A los niños se les habla del agua, del aire, de la tierra, de una lombriz, de un escarabajo, y a los chicos eso les encanta y son los primeros amigos y protectores de esas especies. Se me ocurrieron esas especies, pero hay otras. Generalmente no hablo mucho de las mascotas, porque las mascotas, la gente las quiere mucho, incluso a veces las consiente demasiado, las vuelve casi tontas, me perdonan que les diga esto, pero a veces volvemos a las mascotas un poquito tontas y dependientes de los humanos. Entonces, yo hablo de otras especies que existen y que son independientes y que están en diversos lugares de la naturaleza. Algunos vuelan, otros reptan, otros nadan, etcétera, pero que no necesitan de los seres humanos para poder evolucionar. ¿Qué tal Así que por ese lado es que voy. No, magnífico tus pensamientos que además comparto en gran medida porque se le está haciendo mucho daño además a los animales, están perdiendo unas cuestiones que son naturales, por ejemplo en los perros, que sucede mucho, que hasta duermen con ellos, bueno, y otras cosas que no sería lógico mencionar aquí. Pero además te pregunto, ¿qué tal la receptividad de esos temas desde el punto de vista tuyo en las universidades y en los planes de defensa y lógicamente comunicación de ese tipo de pensamientos tuyos por parte de los académicos? En este momento hay mucha receptividad, afortunadamente. Hace unos años todavía decían, bueno, lo que pasa es que hay que ser muy importantes si hablamos de la ciudad. Y yo estaba hablando de la naturaleza, siempre hablando de la naturaleza. Entonces, había como un poco de ese choque. Yo siempre les he dicho en qué momento nos volvimos tan urbanos y dimos la espalda a ese espacio y a esos orígenes, porque todos, por más que unos que otros hayan nacido en las ciudades, provienen del campo, de la naturaleza. Sus papás nacieron en la provincia, sus papás abrieron los caminos de este país, ¿sí? Sus papás empezaron a hacer los primeros cultivos, los abuelos, porque vamos a desconocer eso que es la gran sabiduría que va por todo nuestro país, porque lo desconocemos. Entonces, por eso mi literatura va por esos caminos, incluso a recorrer esos caminos para redescubrirlos. Escribí una novela que se llama Doble Travesía y claro, es un personaje que sale de la ciudad porque tiene que ir en busca de sus padres que están en una zona de conflicto. Pero al salir de la ciudad, como todos estamos muy cómodamente yendo al supermercado, yendo a yo no sé qué, pero se nos olvidó qué hay detrás, que hay un país detrás. Y entonces esa novela es volver a las raíces, volver a encontrarse. Entonces ese personaje tiene que volver a caminar y volver a encontrarse con las especies y volver a saber qué es el agua y a saber qué es el viento y a saber, y además a disfrutar, a reconstruirse el mismo, ¿no? Entonces, ha sido una novela muy interesante porque la han leído desde los muchachos de secundaria a estudiantes de universidad, pero en una ocasión una filósofa cogió la novela y ella se la pasó a otro y a otro. En síntesis, un grupo de profesores de la Tadeo Lozano, pues se reunió conmigo
resultó un proyecto muy interesante que se llama Doble Travesía, justamente, una cátedra en la universidad para profesionales, a una especialización dirigida precisamente a personal de la salud, porque es importante que nos volvamos la palabra humanos no me gusta mucho, pero que volvamos más sociables, ¿no? Más amigables no solamente con otras personas, sigo insistiendo, sino con todas las especies. De manera que ha sido una experiencia muy interesante, que tuvimos que dejarla en pausa un poco por la pandemia, pero que las estamos retomando y, y es volver a esas raíces que hemos dejado lastimosamente. A mí se me había criticado al revés. Es que tú estás escribiendo sobre cosas de la naturaleza porque eres bióloga, y, o sea, casi que es un defecto, sería un defecto, pero la vida me ha dado la razón, ¿no? Que cometemos ese error de volvernos demasiado urbanos y de pensar que la leche apareció en una bolsa y la bolsa solamente existe así y que no existe una vaca, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, todo está empacado y todo está empacado, pero no supimos de dónde viene. Afortunadamente, ahora ya existen algunos programas de hacer huertas urbanas, de invitar a la gente a cultivar alguna cosa en su casa, pues en tiempos difíciles como los que están terminando y espero que terminen. Entonces, bueno, hay un cambio de mentalidad en la mayor parte de la gente. Sin embargo, creo que no es suficiente. Dentro de este problema, también notamos que nos pasó otra cosa horrenda, y es que no podíamos tocar nada y todo era plástico. Nos habíamos liberado un poquitico, pero volvimos a agarrar el plástico y entonces llega uno a casa y hay un montón de plástico que hay que doblar y que hay que ponerle en el lugar que corresponde para que regrese a su origen, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Bueno, lástima que digan que los pensamientos tuyos tienen que ver con la formación. Yo creo que esa formación que uno busca es porque nace desde el interior mismo. Y si uno busca una formación de ese tipo fue porque ha estado en contacto con los seres de la naturaleza. Me imagino que la familia tuya, tus progenitores, tus abuelos, nacieron no sé, en veredas, en fincas, en sectores alejados a la ciudad donde nosotros recibimos, y lógicamente eso es lo que te hizo buscar el contacto o un conocimiento mayor con las fuentes de la vida, que es la biología y esas ciencias que nos hacen ver y sentir que somos parte de la vida misma, que la vida no es únicamente humana, del ser humano, sino que compartimos con las plantas, con los animales, con el agua, con el aire, y que la tierra misma es un ser viviente. Entonces, me asombra que lleguen a pensar semejante cosa, pero bueno, eso ocurre mucho porque los seres ya están viviendo en las ciudades de cemento y han olvidado esas cosas tan bellas, tan extraordinarias, el aroma de una rosa, el sonido del agua al caer, esas cosas tan bellas. Bueno, tú, ¿cómo iniciaste como escritora, Lilia? ¿Quién te motivó o cómo te motivaste a empezar a escribir, bien sea los libros de cátedra o los libros de literatura? Jorge, esa es una gran pregunta. Nunca sabemos si la escritura nos eligió o nosotros elegimos la escritura. Bueno, yo hablo de la escritura porque
he tenido esa gran oportunidad de escribir tanto literatura como ciencia. Pues yo tenía siempre la inclinación por la literatura desde muy pequeña. Hice la pausa porque en la universidad pues me fui por la biología y por la química, y yo misma pensaba que de pronto al segundo semestre iba a decir hasta luego, me voy para filosofía y letras o alguna cosa por el estilo. Pero resulta que la biología te abre unos espacios enormes, te abre unas puertas que no son resistibles. Entonces tienes que avanzar y son las mejores puertas para comprender la vida. Todo el mundo habla de la filosofía, del análisis, y todas esas cosas son muy válidas. Pero si tú caminas por la tierra, si tú caminas una vereda, si tú vas a algún espacio de lo natural, ahí encuentras la gran sabiduría. Entonces, la filosofía siempre la llevo allá, a la parte natural, a esas oportunidades que me ha permitido la vida de caminar, de examinar, de contemplar un árbol, de quedarme tiempo, lo que sea, junto a un líquen o junto a un musgo para contemplarlo. Y ahí es donde tú encuentras la gran sabiduría. No solamente la savia que va a través de un tallo de una planta, es la gran sabiduría que la naturaleza te está enseñando en todo momento. Así que es una gran universidad entrar a cualquier camino de esta preciosa geografía llamada Colombia. Bueno, pero respóndeme, ¿cuál fue tu Me primer fui. libro? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Y quién o cómo te motivaste a escribirlo? Lógicamente, pues de ahí partió el resto de tus escritos, pero cuenta de los inicios tuyos. Bueno, en ciencia hay una serie que se llama Los seres y la naturaleza, publicada por Educar Editores. Son 4 libros de biología integrada que son libros dirigidos a estudiantes de bachillerato. Esos libros fueron publicados en el año 83, mucho tiempo. Luego aparece el libro de química, química inorgánica y química orgánica para los grados 10º y 11. Pero casi que uno dice, mi primer libro fue literatura, fue Con las alas del tiempo, un libro publicado por Tercer Mundo Editores. Y yo he continuado, yo no he parado. Después de publicar Con las alas del tiempo, que es mi primer libro en poesía, hice una pausa bastante grande para mi segundo libro de poesía, porque en ese intervalo se publicaron unos cuantos libros de química y tenía que estudiar un poco más y tenía que hacer especialización y esas cosas que ocurren siempre para avanzar un poco más en la vida, ¿no? El segundo libro de literatura, de poesía, es Carta para Aurora Boring y otros poemas. Y te voy a contar de pronto una anécdota. Yo fui a Hamburgo a hacer un posgrado en isótopos radioactivos, y allí, pues claro, pues ese contraste de cultura. Y una vecina mía muy pequeña, una niña, se llamaba Nora Boring, y yo le pedí a ella que me ayudara, que me enseñara la cultura alemana, y ella me dijo que yo le enseñara español. Y de alguna manera ese libro es como dedicado a esa chiquita que me ayudó tanto como a superar esas dificultades, esos tropiezos que uno tiene en un país extraño. Y bueno, ese es el segundo libro. El tercer, después de La Carta para Aurora Boring y otros poemas, viene La cuarta hoja del trébol. Aquí está, La cuarta hoja del trébol.
publicado en el 96. En el 2005 se publica Intervalos, un libro que se publicó con motivo de un reconocimiento que me hacía el Grupo Literario Contracartel en la Feria Internacional del Libro. Entonces se publica Intervalos. Es este intervalo. Después de Intervalos viene Pasos Alquilados, publicado en el 2011. Después viene Inventarios, que fue publicado en el 2013, y luego viene ese volumen. Este volumen, publicado en el 2015, es publicado por Arte Poética Press en Nueva York, y lo que se hizo fue reunir la poesía publicada entre 1985 y el 2014. Y se llama Sinfonía del Orbe. Esa carátula casi que lo dice todo. Yo digo que este es un gran regalo del cosmos, porque tener la poesía reunida es un gran hallazgo, ¿no? Parece que hubieras cumplido todo. Y después de eso viene un libro que se publicó durante la pandemia, que se llama Al Sur de Antares, que da cuenta de alguna manera de ese acercamiento a la astroquímica. Yo soy una estudiante de astroquímica desde hace varios años, y no quiero ser la mejor estudiante ni quiero tener el mejor récord de calificaciones. Quiero comprender por qué todo lo que somos proviene de las estrellas. Y bueno, de alguna manera está Al Sur de Antares como una publicación que nace en el 2020 y nace en Rumania, en rumano y en español. Entonces es una deuda que tengo con Rumania de ir allá al lanzamiento de ese libro. Eso, digamos que en poesía. Pues hay otros libros, ¿no? Yo ya te decía de Doble Travesía, que es una novela grande, y hay algunos libros que son para chicos y jóvenes, ¿no? Entonces está bueno, antes que está un cuento que se llama Los Duendes de Julie, que son invenciones, que es fantasía para acompañar la forma de amistad entre los niños. Y por supuesto en esos duendes aparecen aves, aparecen árboles, por supuesto, eso no lo dejo por nada. Este libro se llama Valerio Valentín y esta es la primera edición. Se han hecho 2 ediciones. Valerio Valentín, la primera edición fue en Nueva York por Arte Poética Press. Luego se ha hecho otra edición en Colombia y estamos pensando en la tercera edición con Editorial Atenea. Y este es un libro dedicado a los dibujos de los niños. Cuando estamos pequeños, siempre estamos dibujando algo. Los niños están dibujando algo. Pero cuando crecemos también, entonces a veces cuando un jefe nos está llamando la atención, nos estamos rayando. Y esos dibujos son los que valen la pena porque ahí estamos plantando todo. Así que el libro está dedicado a los dibujos de los niños y se llama Valerio Valentín. Y Valerio Valentín es un dibujo que se le escapa a un niño y es el que va a tener todas las aventuras y es el que va a conocer los amigos en la naturaleza. Y van a ser amigos las plantas, va a ser un amigo un cucarrón, una lombriz, las libélulas, todas las aves. Bueno, también aparecerá un perro y un gato, porque pues, de pronto, pero no van a ser las mascotas, van a ser animales comunes y corrientes. Entonces, bueno, este es Valerio Valentín, y luego de Valerio Valentín está La Casa de Casilda. Esta es la Casa de Casilda, que ya afortunadamente lo han hecho muy hermoso, porque está lleno de
muy bien ilustrado, muy bien ilustrado, muy bien diagramado, una publicación de todos queríamos encaramarnos en un árbol y queríamos hacer una casa en ese árbol. Entonces, esa es la casa de Casilda y ahí es donde van a tener aventuras los niños. Son 4 niños que van a tener esas aventuras y no va a ser un solo protagonista, sino que van a ser los 4 y en ese caso va a haber una niña que guía, digamos, pero es la más pequeñita. Generalmente en los libros es el más grande, es el que sabe, ¿no? Es el que guía, pero aquí es la más pequeñita la que va preguntando y la que saca la historia adelante. Y esa historia está también llena de mucha fantasía y llena de naturaleza, naturalmente. Yo estoy convencida de que hay duendes que son muy generosos y que ellos cuidan el agua y que si yo le pido a una hadita que cuide a una matica, con certeza esa hada va y cuida de esa mata. Y si los niños lo hacen con mayor razón, porque las hadas escuchan más a los niños. Bueno, yo estoy hablando demasiado. No te preocupes. De esas cosas que tú dices, yo estoy completamente convencido de que esos seres maravillosos existen. Pues, lógicamente, pues por eso escribo para niños, porque pues Ajá. si nosotros no tenemos ese sentido espiritual de conexión con esos seres maravillosos, no, pues no tendría razón de ser de escribir para los niños. Entonces, bueno, yo te invito para en unos minutos continuar, para que tú prepares tu material y nos compartas los escritos a los radio oyentes de Radio Poesía. ¿Te parece, Lilia? Muy bien, muy bien.